Mi nombre es Estela Sensi, yo soy odontóloga, soy mendocina, soy especialista en salud social y comunitaria, soy especialista en odontología preventiva y social, trabajo en mi consultorio particular y tengo también trabajo para el Estado, dependiendo del Ministerio de Salud, Deporte y Desarrollo de la provincia de Mendoza. Hoy le ha tocado el gran espacio a la odontología laboral, al sistema estomatognático, que durante las charlas que he estado en el posgrado, realmente muy poco lo he escuchado, y es el turno de la boca. Y bueno, todo el sistema estomatognático, ustedes saben que es un conjunto de órganos y de tejidos que son los que nos van a permitir funciones fisiológicas como el comer, como el hablar, el pronunciar, el degustar, el tocar, sonreír. Nos van a permitir también las expresiones faciales, el respirar, el besar, el succionar. O sea, el reconocimiento de la vida empieza por la boca. Bueno, el mundo, la boca es una construcción, o generalmente nosotros vemos que la boca, que es tan cuidada y tan valorada socialmente, o que que cuando uno ve una boca sana, realmente la valora y la visualiza, considero que es muy poco, o que la academia ha socializado muy poco las problemáticas con otras disciplinas, y esto es un gran problema que tenemos. Dentro del espacio laboral, la boca generalmente está muy poco registrada, y bueno, y vemos que la odontología laboral es una especialidad que dentro de la disciplina está ausente. La odontología laboral, si nosotros vemos el concepto, es la que se va a ocupar de prevenir, de evitar, de tratar de combatir las afecciones bucales y todas lo que puede llegar a provocar a nivel sistémico, y tratar de disminuir estas afecciones en relación a las condiciones y medioambientes de trabajo, y relacionarlas con ellas. Todo esto que parece tan normal y tan justo y tan claro, es una deuda pendiente en la Argentina. Y considero que nuestra sociedad paga un altísimo costo por tener una odontología que ha trabajado siempre tan sola, tan encerrada dentro de la boca, y tratando de explicar la patología bucal a través de las leyes solo de la biología y de la mecánica, sin tener en cuenta que los problemas psicológicos, los problemas psicológicos o los económicos o los sociales también la atraviesan. Si vamos a hablar de salud integral, tenemos que hablar entonces también de las interdisciplinas, y hablar de interdisciplina significa no superponer una acción
de una disciplina sobre otra, sino justamente borrar esos límites disciplinares para poder, para poder impregnarnos de conocimiento de cada una de las disciplinas y empezar a transformar nuestros conocimientos, nuestra palabra, y a partir de eso transformar nuestra práctica. Los problemas de salud, creería, son altamente indisciplinados. Por lo tanto, hablar de una disciplina, creo que está agotado el tema, y es por eso que la idea es que empecemos a trabajar de forma integral. Y creo que la boca es una deuda pendiente en muchos espacios. Bueno, históricamente esta dicotomía entre odontología y medicina, originada en diversas concepciones, provocó que termináramos con una enseñanza de una medicina para un hombre sin boca y en la enseñanza de una odontología para una boca sin nombre. Y esta consideración, que parece aparentemente exagerada, realmente no lo es lo que cotidianamente vivimos en nuestros espacios de trabajo con nuestros compañeros y con nuestros equipos interdisciplinarios, porque salvo honrosas excepciones, algunos médicos revisan la boca previamente antes de pasar a su próximo órgano de revisión, que es la faringe, pero si no se lo toma como un túnel de entrada, digamos, para empezar con las revisiones posteriores. Y que los odontólogos muy pocas veces comprendemos que nuestros tratamientos dentro de la boca pueden incidir a nivel sistémico en la persona. La caries tiene un origen antiquísimo. La caries, la enfermedad periodontal, ya desde los sumerios, 5.000 años antes de Cristo, se hablaba de gusanos en la boca. Los egipcios trepanaban el hueso para hacer los drenajes. Los chinos, ya 2.700 años antes de Cristo, ya utilizaban la acupuntura para calmar el dolor. Pero fue en 1500, con la reorganización en la época de los reyes católicos, donde se conforma un protobarberato, en donde se organizó según la capacidad a los barberos, que eran los mismos que cortaban el pelo y la barba, eran los que ponían sanguijuelas, utilizaban las ventosas, trabajaban o acompañaban a las parteras o a las comadronas a los domicilios para los nacimientos, corregían fracturas. Bueno, ellos también eran los que entonces sacaban los elementos dentarios. Fue que a medida que fue avanzando el tiempo, ya en 1700, Pierre Fauchard, que es como el padre de la odontología, fue el que crea algunos elementos para comenzar con extracciones dentales y sugiere empezar a estudiar la anatomía de los elementos dentarios para poder hacer buenas extracciones. Destierra ya la idea del gusano, sino que empieza a hablar ya de una prevención también en salud bucal. Y en 1900, previo a la Primera Guerra Mundial, fue Abraham Flexner, un pedagogo, que fue el que se lo contrata para reorganizar todas las escuelas de medicina que existían en ese momento en Estados Unidos, y entonces fue él el que organiza estas escuelas en las diferentes universidades y crea los dos ciclos, el ciclo básico y el ciclo clínico, conformando ese modelo biologicista que posteriormente América Latina lo toma y llega entonces a todas nuestras universidades, y ha quedado este modelo flexneriano como ese modelo biologicista que nos separa
de la parte social. Los odontólogos siempre hemos eliminado algo, o siempre trabajamos o eliminando el dolor o eliminando el diente. Y fue a partir de los grandes avances con la aparición de la anestesia, con la aparición de los materiales dentales, con la aparición de la radiografía, que la odontología fue concentrándose en tratar de disminuir las dolencias y donde la industria farmacéutica, la industria estética, la industria tecnológica también la envolvieron, creándonos en esta odontología que tenemos actualmente. ¿Por qué entonces en este posgrado vamos a hablar de salud bucal? Porque queremos hacer una interpelación profunda a este proceso de trabajo y porque queremos desandar esta cuestión de la historia natural de la enfermedad, porque la enfermedad puede tener historia, pero de natural no tiene nada. Entonces queremos disputar esas narrativas de ese modelo hegemónico, porque pretendemos hablar de salud bucal, por lo tanto la odontología tiene que hablar de política, tiene que hablar de sistemas, tiene que hablar de leyes, tiene que hablar de los actores que la conforman, y porque sostenemos también que la enfermedad bucal es de producción social, y en el espacio laboral ha estado siempre oculta, olvidada o enmascarada. Y creo que la medicina laboral también evita la neutralidad de cada una de las disciplinas en la que participa. Cuando nosotros escuchamos estas frases, por la herencia he perdido mi dentadura, o cada embarazo me costó un diente, o los dientes de leche no son importantes, o en el espacio de trabajo cómo me voy a cepillar si ando todo el día, yo lo que quiero que entendamos es cuánto de responsable somos los que hacemos salud, o los que trabajamos supuestamente como profesionales de la salud, que conocemos de esos procesos deteriorantes en el que está sumergido el trabajador. Realmente me cuesta muchísimo pensar en que la gente es la responsable de esto, porque acá nos habla de la formación académica, de la formación disciplinar, de la formación escolástica que hemos recibido de cada una de las universidades. Y el trabajador tiene problemas, y en este enfoque ecosistémico de las que nos hablaba Óscar, el doctor Betancourt, me parece muy interesante que el condicionante de la salud va a estar atravesado realmente por un montón de factores que no van a ser solamente la placa bacteriana y el diente sucio. Hay factores biológicos, económicos, sociales, culturales, comunicacionales, educacionales, pero sobre todo las agencias de poder, cómo inciden en cada uno de esos espacios, en la formación del recurso humano, en las políticas públicas, como lo estamos viendo, en el desarrollo económico, en la educación y en el componente cultural, que a veces no nos es permitido utilizar nuestra cultura para solucionar algún problema. Bueno, y entonces les presento el aparato estomatognático. Este sistema es mucho más complejo que tener los dientes y la boca y la lengua, ¿no? Y la saliva. Está compuesto por un montón de componentes que van a estar desenvolviéndose para que podamos cumplir un montón de funciones, como lo hablábamos recién, pero principalmente todo el componente, además de ser el inicio del aparato digestivo, la boca también es el piso de las fosas nasales, es la pared anterior del aparato auditivo,
está compuesto por este sistema que es el odontón. No sé si se puede ver, por eso nos llamamos también odontólogos, ¿no? Que es el elemento dentario con toda su estructura de sostén, por la articulación temporomandibular, y que conjuntamente todo este aparato interviene y tiene muchísima, muchísima injerencia en lo que es postura, conjuntamente con la relación cráneo-cervical, con la región infraoidea, con las vías aéreas, con la columna cervical, que enseguida lo vamos a estar viendo. Recordemos que la boca es el único punto de digestión que nosotros podemos controlar. Por lo tanto, la formación del bolo alimenticio enzimas como la tialina, como las amilasas, como el moco, que van a ir formando ese bolo alimenticio, me va a permitir una mejor digestión y que empieza a fisurarse o empieza a disminuir esta función cuando empiezan a faltar los elementos dentarios. Cuando hay una medicación que me empieza a resecar la boca, que empieza a haber poca saliva, que entonces la lengua no puede cumplir tampoco la función de una buena trituración. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta todos esos factores. ¿Por qué queremos la odontología en el trabajo? Realmente porque pretendemos sensibilizarlos a los médicos del trabajo para poder prevenir y disminuir todas estas afecciones que en realidad les venimos a pedir ayuda, porque evidentemente la odontología, por más avance tecnológico que ha tenido, los índices epidemiológicos siguen siendo alarmantes. Y eso lo vemos en la boca, ¿no? de la población. Y aparte porque quiero que crean en esto, porque es posible y que lo puedan ver. Les voy a contar un poco la historia de cómo empieza mi inquietud dentro de la odontología laboral. Como les comentaba recién, yo soy odontóloga, trabajo en el centro de salud de Agrelo, en Luján de Cuyo, que es muy próximo a la zona de las bodegas boutique. Muchos conocen Mendoza a partir de la promoción turística que se hace de Mendoza por los caminos del vino. Está jazz, está la música clásica por los caminos del vino, el folclore por los caminos del vino, el rock. Entonces, donde las grandes bodegas abren sus puertas para que nosotros podamos realmente disfrutar ese espacio. Pero durante los años 90 y con el cambio de la economía, se provocó una transformación de la industria vitivinícola, y esto entonces provocó que grandes capitales quedaran, o los pequeños productores tuvieran que vender a los grandes capitales sus producciones, y quedó en unas pocas manos en nuestra industria madre. El único que quedó postergado ha sido el obrero rural, que dejó de tener ha sido siempre postergado, viviendo en la pobreza, en una vulnerabilidad jurídica terrible, y bueno, y con condiciones de precariedad. Ese es el empleado que nosotros recibimos en el centro de salud. Ese obrero es el que no tiene acceso ni posibilidad de acceder a la obra social que a él le descuentan. Entonces utiliza el Estado, porque nuestro centro de salud queda muy próximo, tenemos una diversidad horaria bastante amplia, por lo tanto accede a nuestro lugar. Cuando yo empezaba a hacer las historias clínicas de cada uno y veía que tenían obra social y que accedían al Estado, en un estado de boca tremendo,
terrible, a veces perdiendo días para que hiciera efecto la medicación, o que tuviese que mandarlo realmente con, con inyectables para disminuir la inflamación y recién poder hacer la extracción. Empecé a evaluar eso y me fui a hablar con los médicos laborales de los lugares, de algunas bodegas que conocía. Y ahí con gran espanto veo que la odontología dentro del espacio laboral no había ficha, no se hacía, no lo tenían en cuenta, y que muchos de los médicos laborales sabían que venían al centro de salud, pero que después ellos me decían, mira, no sé ni cómo clasificarlo, así que directamente lo anoto como una lumbalgia, que faltó por lumbalgia el paciente. Por lo tanto, me quedaba incluso sin posibilidades de hacer algún estudio epidemiológico. Y como la epidemiología es una ciencia de denuncia, en ese momento yo estaba haciendo un estudio sobre nuestras prácticas en la atención primaria. Y me encontré con el terrible dato de que cada trabajador público, odontólogo, que trabajaba en un centro de atención terminaba desdentando 7 mendocinos y medio. Y esta cuenta sale porque de 401 odontólogos, que éramos en el 2015 este trabajo, porque nunca más pude acceder a los datos en Mendoza, ¿eh? No se crean que están publicados, no, no, no. Es muy complejo acceder. 500, de las 570.808 prestaciones que se hicieron, 93.820 fueron extracciones. Si yo divido esas 93.000 por 401 odontólogos que somos, nos da que 234 extracciones hacemos al año cada uno de los odontólogos. O sea, 7 mendocinos y medio. ¿Por qué? Porque a los 234 extracciones las divido por 32 dientes. Entonces me da ese valor. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud del estado de la boca en el mundo? Que la carga mundial de morbilidad en el 2016 nos dice que el 50% de la población en el mundo ya tiene una caries dental en un diente permanente, que es el trastorno más prevalente. Que las enfermedades periodontales son la 11ª enfermedad en el mundo. Que las pérdidas graves de diente y el desdentamiento total se pueden clasificar o son las principales causas de años perdidos por discapacidad, ¿no? Esto ya lo evalúan algunos países de altos ingresos. Que el cáncer bucal es el tercer flagelo en Asia y en algunos países del Pacífico. La Organización Mundial clasifica las enfermedades bucodentales en enfermedades, dentro de las enfermedades no transmisibles más comunes. Fíjense que estamos conjuntamente con la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la enfermedad respiratoria crónica. Pero claro, las afecciones bucales no matan, entonces no tenemos ese presupuesto. Pero sí producen ausentismos y producen cicatrices, tanto físicas como psicológicas, humillan y me marcan en desigualdades. La caries está clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Entonces, ¿qué es la caries dental? Es una placa bacteriana, que es la comida que queda sobre la superficie del elemento dentario, y donde las bacterias comienzan a provocar su metabolismo, provocando acidez sobre la superficie dentaria. Y esto entonces es lo que encontramos por el no cepillado. Un obrero trabajando en altura,
trabajando con frío, trabajando con calor, trabajando con dolencia, una secretaria que tiene que estar óptima para recibir a pacientes, para recibir al público. Otra de las afecciones muy complicadas o más prevalentes, como decíamos recién, es la periodontitis. Esta enfermedad crónica, infecciosa, de naturaleza inflamatoria, que ya está amplísimamente demostrada la bidireccionalidad sistémica con problemas como la diabetes, la hipertensión, el Alzheimer, los partos prematuros, el bajo peso al nacer, las úlceras gástricas y los cánceres gastrointestinales y el desdentamiento que provoca la pérdida de la función estética, fonética y masticatoria. Este es un estudio muy interesante que encontré de la UBA, de la Cátedra de Periodoncia. Fíjense que se clasifican los problemas periodontales, que el periodonto es el tejido de sostén que sostiene al elemento dentario, ¿no? Entonces está la encía y el hueso. Ese es el periodonto y, que va a ser lo que se va a lesionar. Las fibras que se adhieren o que sostienen el elemento dentario son las que primero se afectan. Entonces, fíjense acá cómo entre los años de 18 a 39 años, las periodontitis agresivas son las más recurrentes. ¿Por qué? Las periodontitis agresivas son aquellas que atacan el hueso de una forma muy de pronto, agresivamente, rompiendo todo el tejido de sostén y donde el diente realmente se afloja porque se pierde ese tejido que sostiene al elemento dentario. Generalmente pueden ser, generalmente no se da en toda la boca, pero afecta algunos elementos dentarios, pero provoca una pérdida del tejido de soporte que es muy difícil después volver a recuperarlo. Y esto aparece a los 18 años, que es cuando entre 18 y 39 años, que es donde se hizo el estudio, pero acá lo más importante es que aparece en un pico, cuando el pico de estrés es muy alto, provocado por donde el chico ha terminado la secundaria, tiene que elegir carrera, está buscando trabajo, o está desempleado, se casa, pierde la pareja, bueno, una infinidades de cosas, entonces aparecen estas periodontitis agresivas. Pero entre los 40 y 59 años, que es donde todavía la persona es laboralmente activa, acá la periodontitis grave, fíjense cómo aumenta. Y acá quiero que tengamos en cuenta cómo el efecto de la medicación puede llegar a ser uno de los componentes o los factores, los procesos peligrosos de los que nos habla también Oscar, ¿no? En este proceso que es continuo, que no es gratis, que es permanente y que afecta, muchos de ellos afectan el tejido de sostén. Y después, entre los 60 o más años, donde las periodontitis siguen siendo graves, pero acá, ¿qué dice el estudio? Que ya la gente no tenía dientes. Entonces, en esto nos tenemos que parar. Y estas son las bocas de nuestros trabajadores. Este tejido de sostén que se va perdiendo a medida que se va afectando por un hábito no incorporado, por las imposibilidades a veces de poder acceder a los servicios. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Por qué perdemos los elementos dentarios? Evidentemente porque hay una naturalización del desdentamiento. Y ahora que sabemos lo que es una pandemia, y que la caries sea una pandemia declarada,
con el bajísimo costo que correspondería a poder atender esta patología, donde no tenemos el presupuesto. Ustedes saben que en el Ministerio de Salud actual, pertenecemos, la Dirección de Odontología pertenece a la Dirección de Enfermedades Crónicas. Otra de las causas es que la enfermedad es una enfermedad social y acá hay una gran ceguera académica. Nosotros seguimos hablando los odontólogos seguimos hablando de riesgo, individualizando la problemática, seguimos, evitamos hablar de vulnerabilidad, evitamos hablar del componente social que es la caries. Evidentemente también hay una falta de voluntad política para reformar los procesos o el cuidado para una atención oportuna. Y los modelos médicos y odontológicos, realmente este equipo es absolutamente ineficaz. ¿Qué pasa si no tenemos dientes? Nos aislamos, perdemos la comunicación, hay una disminución de la autoestima, hay dificultades alimentarias, se limitan nuestras oportunidades laborales, educativas, sociales. No es lo mismo ir a pedir trabajo con dientes que sin dientes. Y nos estalla en la cara el rostro de la pobreza. Estas fotos son pacientes mías de Agrelo. Todas son mujeres que son en edad laboralmente activa, que están en los papeles de las bodegas, pero tienen estas bocas naturalizadas. Entonces considero que ético, primordial, empezar a evaluar el estado de la boca de nuestros pacientes y empezar a tener, empezar a ver esta problemática. El cuerpo es una construcción social, el cuerpo vive, el cuerpo trabaja, el cuerpo baila, el cuerpo ama, pero entonces va a estar atravesado también por todos por estos determinantes, por ese modo de vida, por las condiciones materiales, ambientales, la nutrición, la vivienda, el acceso al que puede tener, y que ese cuerpo también y ese modo de vida va a ser que determine el estilo de vida, qué hábitos va a tener. Va a fumar, los hábitos sedentarios, la automedicación, el alcohol, el ejercicio. Y esto también entonces va a ser atravesado por todas las esferas de macropoder que hablábamos anteriormente, ese conocimiento validado por las instituciones, el poder académico, el económico, el social, la identificación de la salud como una mercancía, y toda esta producción tecnológica, estética, farmacológica que nos incide realmente y nos crea cultura. Y también esa esfera de micropoder, esa construcción simbólica, ese útero social que lo conformó a ese cuerpo, a ese individuo, que fue donde apareció, donde empezó la succión, donde apareció el reencuentro del mundo desde la boca, también crea una cultura. Y de esa manera también nos recrea a nosotros, como odontólogos, como disciplina, en donde no hemos podido provocar transformaciones a pesar de el avance tecnológico, ¿no? Que no es una cuestión de sillón, esto es una cuestión de política. Y lo vemos acá como desde 1926 que la Coca-Cola nos viene impartiendo cultura.
donde hizo su primer programa radial, y después entró en el deporte, y después entró en nuestras fiestas, y después entró en estas Olimpiadas Juveniles, argumentando de que los chicos ahí iban a tomar agua y que la Coca-Cola financiaba el agua de las Olimpiadas Juveniles del 2018. Ni la gigantografía, ni los niños están tomando agua. Las agencias de poder que se asocian también para imprimir cultura. El Sagrado Corazón lo dice, el mejoralito debe funcionar. O todas las propagandas de la industria también, un padre abnegado tratando de que la niñita se tome de una vez por todas el medicamento, o imprimirnos como un bindi el medicamento en la frente a la mujer, o trabajar con los grupos etarios menos comprometidos como los adolescentes, pero que imprimen también la cultura. Nuestra profesión también está impregnada de cultura. Y esto nos habla del trabajo del arte de curar, de que nosotros aliviamos los problemas después que los tenemos, de una falta de cuidado absoluto de los elementos dentarios. Don Atilio, y esta propaganda la hemos estado viendo mucho tiempo, que puede ser el de antes, el que fue, porque ahora usa Corega. Mira, vamos a ver, vamos a hacer lío porque claro, necesito emociones. La señora que puede enamorar, Vamos adelante. o en este señor que puede desatar un corpiño, o cómo se erotiza un elemento de higiene como es el cepillo interdental. Entonces terminamos con estas láminas que terminan culpabilizando a la víctima, en donde nos habla de que el dentista no es caro, nuestra negligencia es caro. O esto, echándole la culpa a los papás que no cepillan los dientes de los chicos, cuando hay todo un sistema que está trabajando para coartarnos nuestras posibilidades. Entonces hay una odontología para pocos, una salud bucal para muchos y un programa médico obligatorio para el que pueda. Y yo me pregunto, ¿y la salud como un derecho y nuestra responsabilidad en la gestión de la salud del trabajador? Evidentemente terminamos reproduciendo un modelo impuesto, injusto, y que nos toma como hacedores de esta reproducción de inequidad. La práctica clínica también está orientada a ese padecimiento dental. Y entonces las afecciones bucales siguen siendo consideradas este mal inevitable y una pérdida dentaria como una parte natural del envejecimiento. Cada vez que te vas haciendo viejo vas perdiendo los dientes. Y como si esto fuera poco, apareció el COVID. Lo que ya era viral en el mundo marcó más las desigualdades y sentimos el gran desamparo y la necesidad de un Estado que estuviese presente. Y realmente que creo que el Estado se ha puesto al hombro todo este proceso inédito que desconocíamos, que conformó un Ministerio de Salud en el que se está trabajando muchísimo, y que la implosión del estado de bienestar fue lo que ya veníamos sufriendo, y que el mejor dispositivo que se encontró fue crear la crisis como estrategia del miedo y creando un dispositivo de poder. Y entonces el salario se transformó en una herramienta política que disciplinó, que sujeta, que condiciona, y nos sentimos esclavos conscientes de este modelo,
y como si esto fuera poco, apareció el trabajo remoto, que nos desintegró o nos limpió de ese residuo, de esa relación horizontal con nuestros compañeros, que nos impidió el relacionarnos y volver a identificarnos con la empresa en la que trabajamos, que creó una pérdida del límite entre lo doméstico y lo laboral, y que a la mujer principalmente nos creó un gran desafío, que es, además de las horas de trabajo, el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo, en donde hubo también grandes procesos de violencia en cada uno de los hogares y que lo hemos sufrido. Entonces los procesos económicos y sociales configuran el tipo de trabajo y van a generar el comienzo del deterioro de la salud. Estas mujeres y estos hombres, porque acá también son fotos de mi centro de salud, realmente considero que, bueno, todos estos procesos, el mal aliento, las caries, el desdentamiento, todos estos son procesos sumamente deteriorantes a nivel psicológico y comienzan a crear un proceso de estrés en donde aparece o comienza a estimularse todo el sistema córtico neuroendocrino postural, en donde ese estrés comienza a provocar el bruxismo. Este bruxismo comienza a contraer de tal forma todas las estructuras y las unidades funcionales del cuerpo, que empiezan a modificar las posturas en el trabajo y se empieza a provocar un problema sistémico y complejo. El bruxismo viene de la palabra mordedura, que es brugmos, y es el rechinamiento involuntario de los dientes. Es una parafunción, muchos debemos haberla, ya debemos haber escuchado este proceso, y su principal componente son los factores de riesgo psicosociales. ¿Cuáles son los síntomas? Aparece dolor de cabeza, dolor de oído, de las articulaciones, hay sensibilidad en la mejilla, en la mandíbula, dolores al masticar. Algunos signos y algunos síntomas que vamos a encontrar. Fíjense, más del 40% de la población tiene bruxismo y lo padece un hombre cada 3 mujeres. Se abre y se cierra la boca entre 1.500 a 2.000 veces por día, pero lo normal es que juntemos los dientes entre 10 y 17 minutos y se realiza en la deglución o cuando tragamos saliva. Empecemos a verlo. La fuerza puntual de cada uno de estos contactos va a ser entre 10 a 15 kilogramos a 35 kilogramos por diente. Pero ¿qué pasa cuando una persona es sometida al estrés? Junta los elementos dentarios hasta más de 8 horas, con fuerzas puntuales de 70 a 140 kilogramos por centímetro cuadrado. Y esto, claro que sí, va a empezar a provocar dolor de mandíbula, nos va a costar cerrar y abrir la boca, se producen chasquidos, crepitaciones, hay dolores retrooculares que pueden aparecer, faciales, de los hombros, las falsas artritis, molestias en los dientes, hipersensibilidad, el dolor de oídos, la pérdida del equilibrio, el mareo, los vértigos, los acúfenos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que perder un elemento dentario no es lo mismo, o tenemos 32 más, o tenemos 31, porque si perdemos uno ya tenemos uno menos. Entonces, ¿qué pasa cuando se provoca la pérdida de un elemento dentario? Empieza a transformarse la oclusión. Esa oclusión se ve alterada, ¿por qué? Porque el diente que no tiene su compañero contactante, su antagónico, se erupciona.
y los dientes vecinos se inclinan. Esto entonces me empieza a provocar una fatiga, porque acá el diente empieza a funcionar alterado. Y esto, como la mandíbula está sostenida por toda la estructura muscular y fibrosa y de ligamentos, empieza a provocar fatiga en la cavidad glenoidea. En toda la articulación. Recuerden que la articulación temporomandibular estaba conformada por la cavidad glenoidea del temporal, con un menisco interarticular, y la mandíbula, que está sostenida entonces por todos los ligamentos. Esto entonces empieza a comprometerse, porque empieza a buscar las unidades funcionales más próximas. Rocavado nos habla de unidades funcionales que dividen al cuerpo en diferentes estructuras. Una unidad funcional central, que es el tronco, las 4 unidades periféricas, que son los miembros superiores e inferiores, la unidad funcional superior, que es la cabeza y el cuello, y la periférica del cuello, que es, y de la cabeza, que es de la mandíbula. O sea, fíjense acá la importancia que le da a todo el proceso de postura. Por eso es que cuando se produce un desequilibrio, inmediatamente todas las otras unidades funcionales van a tratar de reestabilizarse. ¿Para qué? Para mejorar la postura, para mejorar la posición. Cuando falta un elemento dentario, la primera articulación a la que se va a tratar de que trabaje para compensar esa pérdida va a ser la articulación temporomandibular. Posteriormente aparecerá la cervical y luego la escapulohumeral, y así sucesivamente y progresivamente, con procesos tan lentos y tan progresivos que generalmente la persona no lo siente, hasta que alguno se descompensa y debe empezar entonces con alguna medicación. Entonces el sistema estomatognático cumple la función o es parte del octágono de la prioridad funcional, que conjuntamente con la articulación temporomandibular, la lengua, la mandíbula, el cuello, la cabeza, la columna vertebral, la región inframandibular y el pasaje de aire, se van a considerar íntimamente relacionados todos ellos como el octógono de prioridad funcional. El hueso hioides, ese huesito que es el único que no contacta o que no se relaciona con ningún otro hueso, sino que está sostenido por cantidad de músculos suprahioideos e infrahioideos, su fijación y su buena fijación va a provocar que tengamos la posición de la lengua bien ubicada, el funcionamiento de deglución, el funcionamiento de la fonación y de la respiración. Entonces, fíjense acá cómo toda la estructura ósea se reacomoda muchas veces para volver y ubicarse en la postura. Muchas acciones de la vida diaria, como los factores físicos, químicos, mecánicos, los emocionales, me pueden llegar a perturbar el equilibrio. Pero esto hace entonces que algún grupo de músculos trabaje en exceso y otros no tanto. Y entonces fíjense cómo en la articulación, cuando faltan elementos dentarios o cuando cuando hay una mordida cruzada, se provoca este desvío, y entonces aparecen los diferentes desniveles. Esto lo podemos hacer muy sencillamente con un bajalengua,
que podemos poner que el paciente muerde, se baja lengua, y vamos a ver si tiene alguna desviación provocada por la falta de elementos dentarios, y que lo podemos también tomar como un registro clínico. O, fíjense acá, en el caso de una normoposición de la boca o de la mandíbula, como cuando nosotros hacemos la medida sagital, va a pasar por la parte del oído, por delante del húmero, por la articulación sacra, o sea, por la coxofemoral, por la rodilla, y termina en la unión de la astrágalo-peroneo-tibiana. Y que en el caso de un prognatismo, esa línea se desvirtúa, lo mismo que en el caso de una mandíbula tirada para atrás. Este sería el ejemplo, por ejemplo, del Felipito. Dime cómo están tus dientes y te diré cómo caminas. Un pie plano también puede incidir totalmente dentro de la parte de la postura. La postura, entonces, es un proceso dinámico que va a depender de los esteroceptores, de los propioceptores, de los interoceptores y de la información que parta del sistema nervioso central y de la que recibe. Esta información, entonces, que recibe el cerebro, nos va a estar indicando en la posición que estamos, aunque no nos miremos. ¿Por qué? Porque son captores posturales o receptores sensoriales que van a estar interviniendo, pero por eso es tan importante el sistema estomatognático, o la articulación temporomandibular en su estructura, tan importante de verla dentro de cómo va a participar dentro del sistema vestibular, conjuntamente con el pie, el sistema oculomotor y la ATM. Entonces, las sintomatologías principalmente que se van a encontrar van a ser la cervicalgia. Fíjense acá cómo el individuo, al perder algún elemento dentario, inmediatamente la que se resiente es la articulación temporomandibular, apareciendo entonces cervicalgias o cervicobracalgias o cefaleas occipitales o las neuralgias. Pueden aparecer también dolores mamarios o disturbios endocrinos o fiebres inexplicables o los zumbidos o los vértigos. Entonces tenemos que estar atentos en cuanto a las sintomatologías que el paciente nos relate. Los factores que van a afectar la ATM, bueno, una adenoiditis, un respirador bucal, una inadecuada posición de la columna, el desequilibrio del hueso hioides, el pie plano, la escoliosis, la cifosis. Por lo tanto, si vamos, es muy importante, si vamos a comenzar o a empezar a detectar la disfunción temporomandibular, empezar a hacer un análisis de la tarea que hace nuestro trabajador, empezar a identificar la postura en la que trabaja, cuál es la posición del cuello, cómo está, cuál es su asiento, el tiempo de permanencia de sedestación, si tiene algún momento de pausas, bueno, el tipo de esfuerzo físico, el desplazamiento, el trabajo repetitivo, todo esto va a estar incidiendo, porque si no, empezamos con estos síntomas bucales, de la única manera que los controla el individuo es con la automedicación. Y la automedicación hay un libre acceso del medicamento. Fíjense que los procesos o la morbilidad bucal es el segundo problema de la población trabajadora, y es el tercer motivo de consulta en los servicios asistenciales. El 70% de la población se automedica, tiene libre acceso al medicamento, especialmente los tranquilizantes, los somníferos, los antiinflamatorios no esteroides.
los periodos de latencia por procesos bucales son muy largos, entonces quedan terriblemente solapados. Hay una franja etaria afectada de 17 a 44 años, que es lo que vimos también con el asunto de la periodontitis, y los trabajadores de más de 40 horas semanales van a coincidir con la automedicación. Y esta automedicación me va a llevar a problemas digestivos, a problemas de hipertensión, a problemas posturales, y es ahí cuando nosotros lo recibimos en el consultorio, que le duele el estómago y le arde, y se ha puesto no sé cuántos antiinflamatorios ya. Y entonces empezamos nosotros, como médicos laborales, a trabajar un problema gástrico o el problema digestivo. Y no empezamos a trabajar sobre la consecuencia y no sobre la real causa, que fue el problema dentario. Por lo tanto, al estar sin regulación nuestro servicio de odontología, la relación de automedicación y la imposibilidad de consulta va a ser proporcional a las horas de trabajo. Y va a depender también del acceso. Y cuando hablamos de acceso, hablamos de los sistemas de salud. Un sistema de salud, mi trabajador tiene prepaga, tiene una obra social, tengo un odontólogo que lo puede asistir. ¿Cuántas horas va ese odontólogo a la obra social? ¿O hay un Estado que me puede resolver el problema, como el caso que les conté? Depende también de la disponibilidad del servicio. Nosotros atendemos hasta las 5 de la tarde, pero si no, el paciente tiene que ir a pagar, y el gasto de bolsillo que hace para esto es muy grande a veces, y a veces no puede, y a veces tiene que seguir esperando, y a veces tiene que comprar en el kiosco, en la farmacia, lo que sea, para disminuir el dolor. Y esto va acompañado porque no le van a pagar las horas extras, o porque pierde las horas de trabajo, porque no puede faltar, porque están en juego las gratificaciones anuales, porque lo pueden sancionar. Y aparecen entonces, bueno, esto fue todo un tema con el ítem aula en Mendoza. El ausentismo por causa bucal va a ser de dos tipos: el de la urgencia odontológica, donde ya no asiste el individuo porque está con toda la dolencia encima, o el ausentismo tipo 2, que va con una incomodidad al trabajo y que puede provocar altos incidentes, accidentes laborales, hay disminución de ese desempeño laboral, irritabilidad, falta de atención y las afecciones gástricas. Entonces acá o vamos al antiácido, o no trabajamos sobre los efectos, en realidad sobre los efectos que son los bucales. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los antiinflamatorios no esteroides? Fíjense: somnolencia, desacomodación visual, excitabilidad, insomnio, ansiedad, arritmias cardíacas. Todo esto me hace un trabajador disociado con el espacio, incapacitado para poder estar atento. Vamos a hablar sobre algunos agentes que pueden afectar la boca. Las acciones pueden ser pueden ser provocadas por acción mecánica, por acción térmica, química, o la psicológica, como vimos, ¿no? La acción mecánica es el desgaste de las superficies provocada por hábitos, como por ejemplo la utilización o el hábito de morder tachuelas, clavos, o la colocación del instrumento de viento. La acción térmica, que provoca algún daño en la mucosa oral, la acción química, que puede provocar la reacción mucosa, como en el caso de alergias que vimos en las clases pasadas, o la pérdida del esmalte también causando erosión, o bueno, la acción psicológica, que es un proceso muy poco percibido, silencioso, lento, orgánico, propio de la boca del paciente, no es por un agente extraño.
Algunos agentes físicos, fíjense la temperatura, tanto elevadas o bajas, van a agravar la odontalgia, una ventilación inadecuada que me va a provocar el estrés térmico con un desgaste del esmalte, una mala iluminación que termina provocando fatiga, agotamiento, el ruido, un ruido alto, constante, va a provocar un nerviosismo, un vértigo, un acúfeno, irritabilidad, trastornos respiratorios, circulatorios y digestivos, donde comienza a aparecer la acidez, la regurgitación y a veces esos cuadros de acidez empiezan a provocar las caries. Algunos agentes químicos que provocan la destrucción dental, fíjense sobre todo los fluoruros, que son generalmente las personas que trabajan con los fertilizantes o los deportistas, o el ácido sulfúrico de las baterías, el crómico, pero de esto ya la clase que viene les va a hablar la doctora Paula Traverso sobre todas estas afecciones. Y bueno, la coloración de los dientes, que también es importante tenerlo en cuenta como en una revisión visual, ¿no es cierto?, que vamos a ver sobre la dentición. Nos encontramos con el ribete de Barton en el caso del plomo. Esto se provoca agregada a la falta de higiene. Aparece esta precipitación de estos minerales provocada por la aspiración por boca, por la aspiración del ambiente, ¿no? Y se van provocando estos pequeños depósitos que van incidiendo sobre todo a nivel de la encía, a nivel del periodonto, provocando la abulsión del diente o la pérdida del diente por pérdida del tejido de sostén. Las afecciones bucales entonces son enfermedades ocultas, porque el no diagnóstico o la falta de evaluación hace que la gente no solo no se enferme, sino que no quede registrado. Y entonces el empleador gasta menos por ser una enfermedad invisibilizada. Los primeros 11 días de parte del enfermo de un empleado los paga el empleador. Por lo tanto, me parece que debemos empezar a responsabilizarnos los médicos del trabajo para empezar a prevenir estas falencias, porque se provoca una ruptura del normal funcionamiento de la producción, hay trastornos para cumplir calidad con tiempos hacia el cliente, hay una discapacidad por parte del trabajador, pero también si lo tengo que reemplazar me sobrecarga a los demás empleados, me provoca fatiga, estrés, y esto son cargas y sobrecargas innecesarias. Por lo tanto, el examen bucal nos ordena y nos previene, nos permite trabajar en forma mucho más clara, mucho más ordenada, pudiendo detectar o que queden registradas las patologías preexistentes, las anomalías de origen inculpable frente a una lesión, frente a un golpe. Entonces, al tener la ficha odontológica, puedo determinar si un diente que se golpeó un operario tenía una restauración antes en donde el golpe al provocarse el golpe sobre el elemento dentario que ha estado restaurado, ya el diente está mucho más frágil. Esa línea de fractura entre la restauración y el elemento dentario va a ser mucho más propensa a fracturarse que si el diente estaba sano y yo entonces ahora tengo que pelear porque le recuperen el elemento dentario. Entonces nos ordena, nos organiza para distribuir la función, si es el problema para la obra social o para la RT. ¿Cuáles son los costos en el mundo por la causa dental? Fíjense que estos datos son del 2015, son 298.000 millones anuales, que corresponden al 4,6% del gasto mundial en salud.
con costos indirectos, ¿por qué? Porque hay pérdida de la productividad, pérdida del presentismo, sobrecarga a los compañeros, y nos habla de costos indirectos de casi 144.000 millones anuales, que es uno de los rangos en donde se habla ya de las 10 causas mundiales de muerte más frecuentes. Algunos datos internacionales, por ejemplo, en el Reino Unido, habla de un ausentismo laboral con una estimación de 12 millones de días al año. En Estados Unidos, por cada $1 de prevención se evalúa que se ahorran entre 8 y 50 dólares en el tratamiento de restauración o de urgencia. Y en Argentina no tenemos datos sobre esta problemática que está invisibilizada, enmascarada u oculta. Debemos recordar que la falta de salud es de tal impacto físico y psicológico que hace que el individuo pierda su posibilidad de comunicarse, su capacidad de trabajo en equipo, provoca un gran estrés, y todo esto provoca gran disminución de la capacidad laboral. Cuando César Neffa dio su clase, él habló de las dimensiones en el trabajo, y realmente lo relacioné con la boca, porque él habla de una primera dimensión con la naturaleza y el hombre. Y entonces en ese intento de humanizar la materia del que él habla, me parecía, digo, tenemos que pensar en este trabajador ante este proceso de estar trabajando con fatiga y con esfuerzo y con un dolor en la boca. La segunda dimensión, en relación a la personalidad, bueno, en esto de desarrollar personalidad dentro del espacio de trabajo, que va a ayudarlo a fortalecerse al mismo, bueno, esta autovaloración del trabajador sin sus dientes. La tercera dimensión o relacional, que es esta capacidad de pertenencia, lo que él puede llegar a sentir dentro del equipo, lo valorada que es una sonrisa completa en un equipo de trabajo. Y en esta cuarta dimensión, la social, bueno, en este sentido de la vida, esta aceptación social desde el componente bucal, o sea, la autonomía, el autocontrol, las emociones, cómo se viven cuando uno tiene dientes a cuando no los tiene. Por lo tanto, el médico del trabajo y el examen odontológico tienen que comenzar a asociarse. Y bueno, ¿y por dónde empezamos? Creería yo que imprimiendo una marca distintiva de nuestros servicios, que pueden ser también para la empresa y desde la empresa en la que trabajamos. Y la decisión es política, y eso significa cuál es mi abordaje, cuál es mi capacidad, mi sensación, mis posibilidades que puedo ofrecer adentro de la empresa. Las intervenciones siempre van a ser técnicas, eso después lo pensamos. ¿Cuáles son las bases para un programa odontológico ocupacional? Bueno, ¿cómo podemos empezar? Diagnosticando la problemática, identificando algún riesgo. Es la dieta que hace el trabajador, los hábitos que tiene, las enfermedades de base, los medicamentos que toma. Ese trabajador cuando llega al trabajo, ¿se toma el café con la tortita en la puerta? ¿O yo estoy trabajando conjuntamente con mi equipo de trabajo para que hagan una dieta equilibrada, que trabajen, que puedan tener un locker con un cepillo de dientes, con una pasta de dientes en su baño? Podemos elaborar también un programa de salud ocupacional según la prevalencia, ver con qué me encuentro. Empiezo a evaluar las bocas. ¿Qué tengo? ¿Más enfermedades periodontales? ¿Tengo más encías más inflamadas, más sangrantes? ¿O
hay mucho problema dentario, entonces puedo hacer un plan de tratamiento y lo puedo empezar a organizar con el trabajador y la obligación de éste para cumplimentar la reparación y la rehabilitación según las prioridades que vaya teniendo. O puedo hacer un técnico operacional con programas que compatibilicen salud, trabajo, seguridad. Y podemos hacer también las vigilancias a partir de esto, ¿no? Integrando el espacio de salud, que va a depender del espacio en el que trabajemos, ya sea un sindicato, una empresa, según el sector en el que estemos trabajando. Por lo tanto, la propuesta integral de salud bucal va a tener efectos y va a tener logros. Sobre el trabajador, recobrar funciones, autoestima, tener una conducta multiplicadora, una adherencia y una fidelidad con el equipo, con la empresa. Y sobre la empresa va a tener información, va a bajar los riesgos y va a bajar los costos, va a haber un crecimiento, una optimización de parte del trabajo y va a crear una marca y lo puede trabajar con la responsabilidad social empresaria. Por lo tanto, las políticas y los valores de autocuidado y educación o a partir de un sistema de servicio preventivo asistencial, vamos a disminuir muchísimo los problemas de ausentismo. Y entonces para esto les quiero mostrar un sistema que se llama CISOL, un software que diseñamos con el doctor Jorge Cohen, y que fue esto, nos propusimos pensar distinto de cómo se piensa y percibir distinto de cómo se ve, para que poder pensar en CISOL. CISOL es un sistema informático de salud odontológica laboral. Este sistema tiene el propósito de empezar a visibilizar el proceso de salud-enfermedad general y relacionarlo con la boca y con su incidencia. Queremos empezar a introducir la temática bucal en el marco de la legislación vigente, hacer visible la relación entre postura laboral, las exigencias ergonómicas y los factores de riesgo, y la relación que todas estas tienen con el sistema estomatognático, que pueden ser causales de parafunciones o síndromes dolorosos que a veces no sabemos de dónde le vienen al trabajador, obtener información e identificación de las enfermedades profesionales que tengan incidencia en la boca y las incapacidades que provocan, y a que se transforme también esto, CISOL, en una herramienta epidemiológica y de negociación que garantice el acceso a la salud. ¿Qué logramos con CISOL? CISOL nos permite elaborar el índice epidemiológico de prevalencia y enfermedad de los perdidos, cariados y obturados. ¿Por qué digo esto? Cariados, perdidos, obturados, es la única medición que todavía nos permite hacer la Organización Mundial de la Salud en el caso de un estudio de prevalencias. Pero con CISOL también relacionamos la percepción de la salud bucal del trabajador. ¿Qué percibe él de su boca? Entonces, es el índice odontológico de desarrollo diario que permite planificar de otra forma los abordajes. Monitorea también las condiciones y medioambientes de trabajo con sus exigencias ergonómicas, los factores psicosociales, y obtiene información que permite transformaciones en los espacios. ¿Cuál ha sido la visión de CISOL? Concebir a la salud laboral y su abordaje en salud bucal como un hecho político y sanitario y una estrategia también que sume al objetivo de un trabajo saludable y también aportar al bienestar del trabajador garantizando el derecho. ¿Cuáles van a ser algunos de los contenidos de CISOL? Cuando nosotros abrimos el sistema, nos vamos a encontrar con datos personales, el odontograma, la elaboración del CPO, del cariado perdido obturado, estados de tejidos duros y blandos,
algunas cuestiones de la postura y su relación con el macizo craneofacial, el índice odontológico de desarrollo diario, ese que les comenté, y síntomas de enfermedad, enfermedades, condiciones y medio ambientes de trabajo, y resultados estadísticos que los da online en forma personal o laboral en el grupo. El CISOL lo vamos a terminar en la próxima clase. Yo creo que nosotros tenemos una oportunidad como médicos laborales para evaluar permanentemente nuestra razón de ser, de hacer, interpelar nuestras prácticas una y otra vez con el compromiso para que nuestras acciones mejoren las condiciones laborales. Sin pasión no hay cambio, y esta emerge cuando el proyecto deja de ser propio y se transforma en un impulso colectivo. Bueno, acá estamos y espero que estén atentos a sus trabajadores también y a sus necesidades. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Estela. Te hemos escuchado todos atentamente. Todos en casa, digo. Yo quisiera preguntar, me gustaría saber, a ver si hay alguna duda, que eso no lo comenté, vos me los habías silenciado a todos. Espérate que no me estoy pudiendo ver. Tenés que dejar de compartir pantalla, así nos vemos todos de vuelta. En la barrita de arriba, Ahí apretá va. Sí, donde dice, está en rojo, dejar de compartir pantalla. Ahí va. Ahí está. Ahí estás. Bueno, es un tema muy diverso, mucha cosa para poder darles en 2 horitas para que se lleven a pensar en sus espacios de trabajo. Quisiera saber si tienen alguna duda, cómo han visto, si se identificaron con alguna experiencia, algo que hayan tenido dentro del espacio de trabajo ustedes, y bueno, poder contestarles y que conjuntamente con la doctora Paula Traverso vamos a estar acá a disposición del posgrado para que ustedes nos puedan consultar cualquier inquietud que salga, que nos va a encantar poder ayudar y empezar a trabajar, que visibilicen esta problemática. Estela, soy María Cecilia Barrios, discúlpame, pero bueno, no tengo hoy cámara. Quería agradecerte fundamentalmente porque creo que lo que dijiste, la verdad que es súper clarísimo, pero creo que lo más importante es la deuda social que tenemos los que hemos estudiado en universidades y en facultades de medicina con la boca, ¿no? Donde todo el tiempo parece que es el terreno del otro, ¿sí? Y donde en realidad a las claras tenemos muchas intervenciones para hacer y donde a veces el hecho de no ser los autores de esas acciones hace que tengamos la incapacidad de poder visibilizar el trabajo en equipo de otros profesionales que hacen a la cuestión. Y creo que eso tiene que ver con la incapacidad histórica y con esta lectura flexleriana que vos decías, donde el trabajo se hace en soledad y donde parece que uno cura solo. En relación a esto, yo quería sumarte que cómo será, digamos, la visión que han tenido algunos gobiernos en lo que tiene que ver en esto del formateo, ¿no? Porque como decía, hay un formateo cultural y educacional,
que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención que en Argentina hay un solo hospital odontológico y que se creó en la época del gobierno de Perón, Tal cual. ¿sí? Y que Ujú. después se lo, de- se, se lo fue, digamos, desintegrando, está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por ejemplo, tuve la posibilidad de ir a trabajar, digamos, allí, y me llamó mucho la atención porque no conocía que había un hospital odontológico, ¿no? Pero Claro. cuando vi el trabajo que ahí se hacía y que lamentablemente se desnostó a tal punto que creo que hoy, ah, no sé si hasta le han cambiando el nombre, lamentablemente se hacía un trabajo interdisciplinario que es el único que yo vi, y a mí me tocó ir a trabajar para evaluar un equipo de prevención en salud bucal Mira, que trabajaba con los centros de salud del área y el hospital, este hospital odontológico, porque la hipótesis era la cantidad de niños que llegaban a su adolescencia desdentados por la falta de prevención. Y a través de la UOCRA u OSPECOM, se hizo una correlación de esos barrios con, los albaniles, ¿no? Y que ya llegaban desdentados a muy corta edad. Te diría que a los 30 años no tenían casi dientes. claro. Y fue muy fuerte. Y cuando te escuchaba hablar, hice un déjà vu para esos años, pero no quería dejar de compartir este hospital odontológico y esa visión que tuvo Carrillo en su momento, y qué bueno hubiese sido si alguien, aparte de él, hubiese seguido esa obra, ¿no? Porque, Exactamente. porque era un encaje de esto que decía antes. La pregunta que te quería hacer era si a través de este sistema uno podría iniciar en hacer un estado de situación, como para poder empezar luego a tener acciones concretas, si este sistema que vos estás presentando lo permite. Claro, claro, absolutamente. El sisol me decís vos, Sí, absolutamente, porque lo que te va a dar todos estos datos que yo les estoy pasando, que permite sisol, te va a estar dando, además del estado de la boca, el estado relacionado con la sistémica y el tipo de medicación que está tomando el individuo, viste, el biotipo facial, la postura que tiene, bueno, te da muchísimo, muchísimo dato. Entonces vos lo podés ir filtrando eh, de acuerdo a las necesidades que tengas. O sea, yo bien. con el CPO tengo estoy disconforme porque el CPO, que es el cariado, perdido, obturado, que es lo que nosotros medimos generalmente, eh, eh, este, me descontextualiza muchas veces las problemáticas, porque yo Perfecto. puedo tener condiciones, puedo hacerles arreglar a todos la boca y me va a estar dando un CPO alto, pero es producto de que tienen los dientes obturados, pero no que no los han perdido. Entonces, hay una Tal cual. serie ahí de factores que a veces es muy complejo poder hacer buenas lecturas en un espacio de trabajo solamente con el CPO. Es por eso que también incorporamos las condiciones y medioambientes de trabajo tan importantes para poder determinar los procesos riesgosos, ¿no? Y que se puedan, que estén evaluados y que impactan también en la boca. Perfecto, clarísimo. Y con respecto a esto del hospital, eh, eh,
hemos tenido siempre la idea de lo hospitalocéntrico también, ¿no? Este modelo de empezar a que en el hospital estén todas las disciplinas, que en el hospital se trabaje en equipo, que en el hospital, y tenemos los centros de atención primaria, en donde realmente, y créanme, es complejísimo decirle a un obstetra que después de darle las pastillas anticonceptivas, por favor que pase por el consultorio. Hay un estudio muy interesante que a lo mejor en la próxima clase se los pueda pasar, que hice sobre la evaluación de la cantidad de mujer-hombre que asistía a nuestro centro de salud. Y es increíble cómo aumenta la cantidad de mujeres desde el comienzo y el inicio de el consumo del anticonceptivo, hasta los 60 años que terminan de llevando a sus nietos o a los padres porque los tienen a cargo y qué sé yo, la mujer asiste mucho más que el hombre al centro de salud, pero también es a la que más se desdenta. Terriblemente. Sí. Y son mujeres laboralmente activas y son las que se pueden seguir enamorando y son las que siguen teniendo hijos y son a las que se sigue poniéndolas dentro y encasillándolas de los diferentes programas y no damos soluciones en relación a la boca. Y el odontólogo siempre ha sido muy reacio a participar, siempre se ha considerado como una... y también hemos perdido muchos espacios políticos, ¿no? De decisión política por estar encerrados en un... Y el problema es mucho más complejo que la caries y que la enfermedad periodontal, porque son de origen social, totalmente. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que necesiten saber, que les haya pasado? A mí nos gustaría intercambiar algunas experiencias que hayan tenido con la boca de alguno de los trabajadores de ustedes, o las vivencias que pasan, que ven, que hacen cuando a alguno le duele la boca o no ha pasado. Bueno, una de las cosas que quiero que se lleven a la casa es, en esto que hablaba María, 30 años ya no tienen boca o que trabajaban con adolescentes. El primer molar permanente de la boca aparece a los 6 años. Y esto muy poca gente lo sabe. Muy pocos médicos de la salud lo saben. Entonces es importante también, y lo vamos a agregar, Paulita, en la próxima clase, la cronología dentaria. El hábito de cepillado se crea en la infancia, se crea entre el primer año y los 5 años. Y ese espacio solamente se crea cuando el chico se mira y se ve en un espejo. Entonces es muy importante que los espejos de los baños, o haya espejos a la altura de los niños, o los espejos no le queden tan altos, porque si entre medio que nosotros les estamos diciendo vayan a cepillarse, y a una cosa que no ven, porque no se puede ver, ellos ven cuando las manos están sucias, pero no ven cuando los dientes están sucios. Entonces tampoco ven lo que se cepillan. Y si yo tengo un espejo muy alto porque mi mamá se está cepillando, o mi mamá me lo hace, no. El asunto es que ellos construyan con su boca también el vínculo, y de la única manera que se puede hacer es con espejo. No puedo esperar a que tenga 18 años para que llegue al espejo. O que te traiga la maceta, o traiga el banquito, porque eso lo va a hacer 2 días.
al tercer día nosotros le vamos a decir, andá, lleva esa silla para allá, porque dejaron la silla, o cualquier otra cosa. Pero pensemos entonces en ellos también como disparadores y que empiece a ser una cuestión cultural en nuestro espacio más estrecho, más de vínculo, más familiar, a ver cómo estamos trabajando estas cuestiones de salud, evitando ir al dentista. Nosotros en el barrio 7 de septiembre, que es un centro de salud que yo trabajé mucho tiempo, lo que tomamos como objetivo es que los niños sean promotores de salud. O sea, esto de verlo al revés, ¿no? Parece que los niños replican lo de los adultos, pero los niños son capaces también de poder reformar, digamos, algunas cuestiones culturales de los padres. Y con una odontóloga que muy piola, que estaba en el centro de salud, trabajamos mucho el tema de cómo los niños podían enseñarle a los padres a cepillarse los dientes, porque culturalmente, digamos, ellos no recibieron esa información y por ende no tenían ese constructo para poder volcarlos en ellos. Y trabajamos con los jardines de infantes de la zona. El barrio de 7 de septiembre en ese momento tenía justamente una distribución, porque ese barrio se creó a través de un sindicato que era el de la UOM, pero después había otros sindicatos que crearon un sistema habitacional, y la verdad que fue muy interesante. Me pasa que son pequeños granos de arena en un gran Sahara, pero no hay que perder la fuerza, digo yo, No hay ¿no? que perder la Digamos, fuerza, pero ¿sabés el qué? El ímpetu. problema es político. O sea, ¿Sí? está todo bien que nosotros hagamos estos terribles esfuerzos, porque con mi formación ha sido también siempre de ir a las escuelas, de trabajar mucho con las organizaciones sociales, pero si fuese tan fácil el problema, porque a nosotros en la facultad nos preparan para el cuidado de la boca, nos preparan para la salud bucal, nos preparan para trabajar hábitos de higiene, la dieta, la conducta. Pero, ¿qué pasa? Todo esto cae en saco roto porque están absolutamente descontextualizadas nuestras recetas. O sea, esa receta mágica, si fuese tan potente, tendríamos valores epidemiológicos muchísimo mejores que los que tenemos ahora. O sea, la odontología como está ahora la considero como un fracaso, o si no, deberíamos hacer una carrera de salud bucal o sanitarista, y no la odontología que ha detenido los conocimientos en salud porque está sujeta a todo un sistema y a todas las agencias de poder, la industria farmacológica, la industria estética. Ahora nosotros hacemos Botox, hacemos lo que sea los odontólogos. Hemos naturalizado en el imaginario nuestro ya que es normal perder un diente y te ponen un fierro ahí que no se te mueve nunca más. En vez de pensarnos en que no queremos perder una pieza dentaria. La gran pregunta es cómo está formateado el propio sistema de salud. Digo, en capital humano, en la salud pública, si vemos la distribución de profesiones, cuántos enfermeros, cuántos médicos, cuántos odontólogos, cuántos kinesiólogos, cuántos bioquímicos, ¿no? Entonces digo, bueno, me parece que también, por eso creo que la cuestión también es política. Digo, hoy un odontólogo que se quiere desarrollar en el ámbito público, ¿a dónde tiene asidero? ¿Y qué capacidad de trabajo tiene? ¿Y qué apoyo tiene? Que no sea solo el sacar dientes, ¿no? El famoso dentista, te saca los dientes. Tal cual. Y es una discusión de los pocos odontólogos a su vez que quieren trabajar en atención primaria, porque no, ellos se rebelan, o por lo menos con los que he trabajado, a ser meramente, digamos, productores de receta de antibióticos para el flemón para después la eliminación del diente, y donde tienen pocos elementos previos, pero a su vez hay poca inversión, pero poco reconocimiento de esta profesión dentro de las áreas públicas donde se desarrolla
solo en lo privado, y al menos acá en Rosario, con una gran eclosión en lo que tiene que ver con el esteticismo y con lo hermoso que soy, porque la boca es una presentación social como la piel, ¿no? Entonces, acá se está viendo esa disrupción, digamos, en lo que es el afán de la odontología como estética, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Perdón, no hablo mal, me van a matar. Besos a todos. No. La boca cuidada es muy valorada socialmente, pero ¿qué pasó con nosotros? Pero la academia en realidad ha socializado muy poco la problemática con otras disciplinas. Entonces, esto tan valorado por la sociedad, pero tan poco visibilizado por el resto, nos redujo a lo que somos ahora. O sea, yo creo que la universidad ha detenido los conocimientos justamente porque ha implosionado, o sea, se provocó una entrada bravísima de las especializaciones en ortodoncia, en implantes, en cómo recuperar la sonrisa, pero desde otra lógica, y no a partir del mantenimiento de la salud. Bueno, bueno, y es una deuda que me parece que entre disciplinas también se debe. No se conoce mucho de la boca, y por eso, bueno, por eso vamos a empezar a incursionar. Así que muchísimas gracias por el espacio, el espacio del posgrado en esta universidad, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, es como precursora de abrirnos este espacio a la odontología laboral. Así que agradecidísima Silvia, agradecidísimo Jorge por este apoyo, por la escucha, también ante esta desesperación, ¿no? De poder, poder compartir esto que duele tanto, realmente, porque hay algo. Sí, ¿hoy? Bueno. Ahí quiero compartirles el anuncio de la clase de mañana, no sé si se ve a todos. Es un esfuerzo muy importante posgrado, estamos muy contentos con Estela, primero que puedan tener la oportunidad, y con Silvia, que puedan tener la oportunidad de escucharlo al profesor René, que es el autor y el compilador, nada más ni nada menos que del diccionario de salud y seguridad en el trabajo, que después de la enciclopedia de la OIT es el trabajo más importante a nivel mundial de recopilación de temas de salud laboral que existe. No existe otra obra de esa magnitud, y va a abordar justamente el tema de ampliando los campos. Y lo hemos invitado al profesor Luis Massili, que es el fundador en Brasil de la carrera y de la especialidad de odontología laboral, que ha sido reconocida en Brasil como especialidad, como una especie de subespecialidad en los temas de trabajo, que tiene una injerencia muy importante en cuanto no solo al diagnóstico, a la prevención, sino a la evaluación de los problemas que planteaba Estela y que va a plantear Paula también en la próxima clase. Y tanto René Méndez como el profesor Massili forman parte de la Asociación Brasilera de Salud de las y los trabajadores y del Frente Amplio Frente a los Trabajadores de Brasil,
hemos incorporado, van a participar y compartimos esta actividad, como dijo Estela, con la carrera de Medicina del Trabajo de la Universidad de Cuyo y de la Universidad de Conahue, y con las sociedades de Medicina del Trabajo, los compañeros que están presentes acá de Corrientes y muchos también del Chaco, y con la Sociedad de Medicina del Trabajo de San Luis, donde forma parte Ernesto Barrios, que dio una clase en nuestro posgrado, y con la Asociación de Médicos Generalistas y de Familia de San Luis, donde pertenece también Estela. O sea que tenemos la suerte de haber organizado una actividad de carácter nacional e internacional, también que forma parte de los requerimientos y lo que hemos presentado oportunamente en la CONEAU para que se acredite nuestra carrera. O sea, nuestra carrera tiene 2 seminarios internacionales como obligatorios para acreditados, justamente, y nos permite poner a ustedes en contacto con experiencias no solo locales, sino internacionales. Por eso, un esfuercito más también mañana, es de 18:30 a 20:30. Vamos a terminar puntuales, así que van a poder estar liberados para las actividades dentro de casa que quieran hacer a las 8:30, pues no se puede salir después de las 19:30, y calculo que en los próximos días no se va a poder salir por 2 semanas por la situación dramática que estamos teniendo. Hoy se volvió a batir el récord, no sé si todos tienen el informe de Rosario, pero hoy se volvió y de Santa Fe, hoy se volvió a batir el récord de infectados en la provincia de Santa Fe y de la ciudad de Rosario. Hemos superado, estamos casi en 800 casos en la provincia de Santa Fe, y en Rosario tenemos también como 50 casos más, y ya saben ustedes que se pasó de 100 hisopados en Rosario diario a 1.200 hisopados. Acá están avisando que en el pueblo acá donde vivo, en Pueblo Ester, hay 3 nuevos casos, 2 internados de esos 3 nuevos. Y bueno, la situación está muy complicada en la cuestión de COVID, y sobre todo para nosotros los trabajadores de la salud, que es el sector de trabajadores hoy más afectado en todo el país. Bueno, nos veríamos mañana. Gracias, Estela, por la clase, muy buena. Bueno, acá hay una preguntita de una de las chicas del Chaco, que nos informa también del estado en el que se encuentra ahí la población, y una de las chicas pregunta sobre qué pienso sobre el trabajo, sobre el examen preocupacional. No sé si fue respondida cuando hablé del examen preocupacional. Me parece que es elemental, que es indispensable, y que bueno, y que la doctora Paula Traverso ya la semana que viene les va a dar un pantallazo de cómo informamos los médicos del trabajo los exámenes que se hacen de la boca. Y bueno, vamos a poder entonces completar esta información, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo y muchísimas gracias por el espacio. Nos vemos el jueves próximo. Chau, chau. Gracias, Estela. Chao. Gracias, Silvita. Chao, hasta mañana a todos. Chao, Hasta mañana. Gracias, doctora. Muy lindo.